Bueno, pues mi nombre es Jorge Contreras, nací en Tizayuca en 1978. Mis primeros años los crecí en un pueblo llamado San Bartolo Actón, en el Estado de México, de donde es mi mamá. A los 9 años más o menos vuelvo a Tizayuca, donde pues, he sentido mis raíces en realidad, ¿no? De nacer ahí, algo activó en mí que me hizo amar esa tierra, aunque a veces la odio. No me trata muy bien, digamos. Y bueno, desde niño he tenido una inclinación por la poesía. No conocía qué era poesía, ¿no? Que me gustaba mucho ver las estrellas, quedarme me quedaba bien, me quedaba acostado en el patio mirando el cielo hasta que veía una estrella fugaz todos los días. Sí, entonces no me metía si no veía una estrella fugaz. Y eso era de niño. Entonces, no era muy típico en muchas de las cosas que hacía. Por ejemplo, no me gustaba. Es que la pantalla está de este lado. Pues no era bueno para los deportes, ni para jugar con canicas, yo para nada era bueno. Entonces, era un niño lento, siempre me andaban apurando. ¡Apúrate! Cuando iba a la escuela yo con una lentitud impresionante. Y creo que todo eso era parte de lo que soy, ¿no? Veo ahora a mi hijo y es muy parecido a mí, o sea, puede estar en el sillón tumbado todo el día y no le da por estar corriendo, brincando, y así era yo. Entonces, nada más que a mí pues como que lo veían mal, ¿no? Pensaban que era pereza. Ya se me está corriendo un chiste. Pero no, era parte de mi forma, ¿no? En la secundaria quiero escribir rap, fue como mi acercamiento con la poesía, estaba de moda de rap. Había una chica que me gustaba mucho y le hacía unos raps. Y poco a poco pues eso se fue convirtiendo en poemas hasta que una novia por ahí de los 14 años, es un poeta. Entonces como que fue una invocación y me identifiqué con la palabra poeta. Ya de ahí empecé a leer más libros sobre poesía, principalmente poesía erótica, ¿no? Que para mí era toda una revelación saber que se podía decir ciertas cosas. Porque los textos infantiles, el piojo y la pulga y todo eso, son divertidos, pero no era el contenido que uno busca, ¿no? Y bueno, me nutría también de algunas lecturas como Gengis Khan. Me encantaba leer la vida de Gengis Khan y me imaginaba a este guerrero asesinando y con la espada en mano, con la cimitarra. Y el conocimiento sobre el cosmos también era algo que a mí me fascinaba, ¿no? Saber el nombre de las estrellas. Quería ser astronauta. Entonces, el nombre de las estrellas, nombres de galaxias, las características de una enana blanca, de una enana roja, de una enana amarilla, y bueno, los pasajes, toda esta cosa de pequeño, de principio de la secundaria, finales de la primaria, entrando a la secundaria, a mí me fascinaba. Entonces, llegué a acumular buen conocimiento, y aparte porque me veía toda la serie completita de Cosmos, ¿no? De Carl Sagan. Y yo creo que todo eso, sin darme cuenta, fue nutriendo parte de mi educación poética, ¿no? Porque ahora me doy cuenta que Robert Graves dice que todo poeta se debe de alimentar de los mitos. O sea, el principal alimento del poeta son los mitos y la poesía clásica. Entonces, para ir forjando, digamos, un buen poeta no puede existir si no se ha alimentado de mitos. Un amigo me decía que la importancia de
también de las leyendas, de las historias, es de que nos ayudan cuando crecemos de soportar la realidad. Y ahora me doy cuenta de que es verdad, o sea, nosotros necesitamos de algún modo el recargar la realidad sobre algo más, ¿no? Para algunos es la religión, los dioses, las vírgenes, los santos, lo que quieran, pero también la forma de poderle dar una lógica, un entendimiento lógico a través de los mitos es muy importante, ¿no? Y yo creo que la poesía también se nutre mucho de eso. Entonces, sin darme cuenta, también esta serie de Cosmos y Carl Sagan fue parte de mi educación poética. Y bueno, finalmente llego a vivir aquí al DF en el 97, donde entro a mis primeros talleres de creación literaria y análisis poético, que fue en ese entonces Causa Joven, ahí en la calle de Serapio Rendón, 76 me parece, ¿no? Después se cambió el nombre a Instituto Mexicano de la Juventud. Y creo que antes de Causa Joven era el CREA. Entonces, mi primer maestro es un amigo íntimo así pues desde ese entonces, ¿no? Del 97, que es Francisco de León. Francisco de León era estudiante todavía de la Universidad de Valle de México en la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero siempre ha sido un amigo muy intelectual, ¿no? De los amigos yo considero que es de los más intelectuales que hay. Él es poeta, ahora es profesor de filosofía. Y bueno, yo lo admiro mucho, ¿no? Y lo respeto mucho también. Tienen ahora una videorevista que se llama Hay Bacanes. Han estado entrevistando. Es de literatura. Con B, claro. Hay vacantes, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? El mismo. A veces tenía que ser un chiste. A ver si no diga la verdad. Bueno, creo que todos tenemos referentes literarios. En tu caso, ¿quiénes han sido los más importantes que de alguna manera han influido en ti? Bueno, ¿te puedes atravesar sin? Bueno, esos primeros talleres a mí me sacudieron, o sea, mucho, porque yo era un chico provinciano que nada más había conocido a un compañero de la preparatoria que era poeta y pues estábamos solos en el universo, ¿no? O sea, no había talleres, no había, las bibliotecas no había mucho tampoco, o sea, las bibliotecas han evolucionado cantidades entonces a la fecha, ¿no? Sí. Es un giro, bueno. Incluso conseguir ciertos libros, ciertos títulos, hace 20 años era muy difícil. Sí, pues es que o sea, históricamente actualmente ya. las bibliotecas públicas tienen unos 35, 40 años máximo de existir. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, no había talleres, no había presentaciones de libros, no existían, o sea, no existían los poetas, los escritores, no había alguien en el pueblo que dijera, ese señor escribe o lee o algo, no existía. Entonces llego aquí y me encuentro con se llamaba Taller de Apreciación Poética, Iniciación a la Apreciación Poética. Y estábamos estudiando a César Vallejo. Yo tenía unos 18 años, por ahí, 19. Y entro a un audiovisual y éramos como 50 chavos leyendo Los Heraldos Negros. Y eso fue así un shock cultural, un shock, porque yo nunca me había imaginado ver tanta gente que le gustara la poesía. Y pues ya de ahí empezamos a reunirnos para leer poemas. Los amigos me empezaron a recomendar libros de crítica, ¿no? Entonces, de los primeros que leí fue a Ali, Momentos Críticos, ¿no? Que es un libro, una antología de prólogos que él ha escrito principalmente. Y en sus prólogos, pues, enseña mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay una frase que leí en Momentos Críticos que dice: poeta no es aquel que puede escribir un poema, sino aquel que no queriendo tiene que hacerlo, ¿no? La idea me gustó mucho porque yo lo he visto en un taller. Tú puedes provocar o inducir que otro escriba un poema y la otra persona puede escribir un poema y decir, wow, escribí un poema.
pero no surge como una necesidad así fisiológica de su propia existencia en escribir el poema, sino que ya es un estado inducido, ¿no? Que el mismo profesor, el mismo tallerista puede provocar que los demás escriban un poema. Entonces, ¿qué es el poeta, no? Ahí. Y le dices, ¿quiénes son mis referentes? Por supuesto, Robert Graves. A Robert Graves lo estudio, lo releo, lo vuelvo a leer, y hay quienes me dicen que ya deje de leer. Entonces, pero me da mucho, o sea, de verdad hay una comunicación entre Graves y yo, o sea, lo leo. Hace poco estaba leyendo otra vez La Guerra de los Árboles y le entendí como no la había entendido años atrás. Sí. Son diferentes. Y me refiero a que la primera vez que lo leí hace 15 años más o menos. Tú hablas hace rato sobre el misticismo. ¿Cómo te ha influenciado eso en ti, a lo que escribes, a tu poesía? Es Vivir místico. el místico, ¿no? Lo místico. Vivimos en un mundo surreal, ¿no? Muchas veces las cosas que suceden en este país, la realidad, es que no puede ser verdad, o sea, lo que está pasando, ¿no? Y como tú bien dices, esta realidad hay que recargarla contra algo para soportarlo y poder estar sobreviviendo. ¿No? ¿Cómo te ha influenciado todo eso? Pues precisamente Graves en el primer capítulo habla de Fedro, ¿no? En uno de los banquetes, el banquete de Fedro, pues, que están hablando de que Sócrates estaba desprestigiando los mitos, ¿no? Entonces estaban con este asunto de que tal ninfa se cayó de cierto acantilado y que los hiperbóreos se habían pasado y se la habían raptado, ¿no? Entonces Sócrates dice, bueno, lo que sucede es de que tal joven se asomó demasiado, sopló un fuerte viento y cayó y se murió ahí al estrellarse contra el suelo. Luego llegó el mal y se la llevó. Y él le daba un sentido lógico, por decirlo, racional a todos los mitos, pensando que el asunto de los mitos era de fanatismo religioso y que era ridículo creer en ellos como si fuera algo verdadero. Entonces, Graves le echa la culpa a Sócrates de prácticamente todo el pensamiento, de todo el daño que le hizo al pensamiento poético a partir de su razonamiento. Entonces, dice, lo que Sócrates no supo es de que era un lenguaje poético. Y los mitos son un lenguaje poético. No es para, y como sucede con cualquier libro sagrado, no es para leerse literalmente y pensar que realmente bajó un carro de fuego, ¿no? Por ejemplo, el carro de Ezequiel siempre me ha parecido que se refiere al alfabeto, ¿no? O sea que el carruaje es un alfabeto de 24 letras, ¿no? Entonces el que va arriba del alfabeto, o sea, es una metáfora hermosísima, ¿no? Y lo mismo sucede con cada uno de los mitos, ¿no? Que hay lenguajes mágicos. Dice Homero Aritis en una entrevista que le hace Sarmiento, que cuando desentierran a la Coatlicue, dice, es como si hubieran desenterrado a Drácula. Dice, ¿no se han dado cuenta quién desenterraron? Dice, y exige su cuota de sangre. Entonces, dice, por eso dice, hay tantos asesinatos. Y ya lo estamos viviendo. Dice, pide su cuota de sangre, es como si hubieran desenterrado a Drácula, ¿no? Entonces, a lo mejor lo dijo en broma, pero hay un pensamiento que no obedece al razonamiento más concreto, ¿no? Y creo que esa es de algún modo una virtud que tienen los poetas, de ver un poco más allá de lo que es el mundo más sólido, porque casi todo es una construcción cultural, ¿no? Dicen que antes de ser seres culturales somos seres biológicos, pero hay quienes dicen que no, nosotros ya nacemos culturales. O sea, en el momento, desde días antes de nacer ya somos seres culturales. Es algo muy complejo, pero eso está en la ciencia, ¿no? Lo que llaman la filogenética, que es sobre la evolución de las especies. Nosotros ya nacemos con lenguaje, nosotros ya nacemos con idioma, con lenguaje, con palabras, y lo que vamos aprendiendo es la voz y cómo pronunciar eso, pero ya hay una serie de significantes acá dentro. La teoría a través de la palabra, la poesía es una revelación. Bueno, sí,
Pero es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Creo que la poesía se parece mucho a las religiones y que las religiones están llenas de dogmas y que la poesía también está llena de dogmas. Por ejemplo, uno de los dogmas más populares en la poesía es de que el poema no lo tienes que explicar, que no subestimes al lector, que deja que el lector lo interprete, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero para nada. O sea, yo creo que si un poema me lo pueden explicar o abrir la llave de ese poema, yo puedo entrar a ese poema a mayores profundidades. Claro, sí, claro. Entonces, voy a dar un ejemplo. Este poema es de Antonio Cuadra, José Antonio Cuadra, me parece, de Nicaragua. Se llama Escrito junto a una floración. Entonces, el poema empieza con una cita, que es parte del mismo poema, o sea, pero es alguien más está hablando. Dice: temo trazar el ala del gorrión porque mi pincel Temo trazar el ala del gorrión porque mi pincel no dañe su pequeña libertad. Temo trazar el ala del gorrión con mi pincel. Temo trazar el ala del gorrión porque mi pincel no dañe su pequeña libertad. Es la cita. Dice: anote el poderoso esta ley del maestro cuando legisle para el débil. Escuche este adagio del alfarero, la muchacha, cuando mis labios se acerquen. Ese es el poema. Entonces, como a estilo adivinanza, yo lo pregunto: ¿qué dice el poema? Bueno, yo les pregunto. En alguna parte, cuando... Pero ya te lo había dicho a ti. No. En alguna parte, supongo que habla sobre el poder, ¿no? La importancia que tiene saber utilizar el poder de la manera adecuada, o no sé, ser muy sutil a la hora de utilizarlo, cuando dice la parte central del poema, como dices. Anote el poderoso esta ley del maestro cuando legisle para el débil. Tener demasiado cuidado cuando alguien tiene autoridad para poder hacer las cosas correctamente. Como los legisladores, ¿no? Sí, también se refiere al ala del gobierno y a lo que contiene. Bueno, eso es algo más. El equilibrio del poder. La responsabilidad. Si se llama Escrito junto a una flor azul. Bueno, temo trazar el ala del gorrión porque mi pincel no dañe su pequeña libertad. Anote el poderoso esta ley del maestro cuando legisle para el débil. Escuche este adagio del alfarero, la muchacha, cuando mis labios se acercan. Y bueno, si se explica un poco, les digo a los amigos, hay un poeta visitando un taller de un alfarero. El alfarero, ¿han visto esas jarras de cerámica que tienen flores azules? Y obviamente los gorriones igual de color azul. Entonces está pintando a mano, ¿no? Ya la florecita, la flor azul ya está pintada. Está pintando ahora el gorrión, que está en el ala. Entonces se detiene el maestro con su pincel y le dice al poeta: dice, temo trazar el ala del gorrión porque mi pincel no daña